Voy a presentar rápidamente a María Elena Wood, que tenemos el honor de recibir y la alegría de recibir esta noche para presentar su película documental Locas Mujeres. Y después nos va a decir algunas palabras sobre la película de introducción. Y después ya tendremos una charla después de la película. Pero quizás valga la pena, hemos quedado en que valía la pena que dijeras algunas cosas antes de empezar. Bueno, rápidamente, María Elena Wood es a la vez productora, tiene su propia productora desde 2005, María Wood Producciones. Es también directora de cine, dirigió 2 documentales de largometrajes, una Michelle Bachelet, La hija del general, y la otra de 2010 o 2011, porque hay varias fechas, que es, es un largo proceso, entonces, que se estrena en el 2011 y que es Locas Mujeres, sobre Gabriela Mistral, y ya nos presentará. Por otra parte, también dirigió varias ficciones para la televisión y es también presidenta de la Academia de Cine de Chile y presidenta de la Asociación de las Academias Iberoamericanas. Y te dejo la palabra. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Marian, muchas gracias a todas las personas que han trabajado tanto para hacer posible esto, y la conferencia que parte mañana en la mañana. Para mí es un honor estar acá y poder compartir con ustedes la película Locas Mujeres. Esta película se estrenó en Santiago de Chile el año 2011 y en todos estos años ha tomado desde el inicio una vida propia. Sigue circulando, sigue generando muchísimo atención y interés. Cuando terminamos la película, yo la verdad que pensé que la gente se iba a quedar dormida cuando la viera. No fue así, algunos se habrán quedado dormidos, pero la mayoría le hizo mucho sentido. Esta película nace de la curiosidad, de mi curiosidad por tratar de ver si podía responderme cómo una mujer que me la habían dibujado social y culturalmente tan gris, tan empolvada, con el rictus siempre hacia el suelo, nunca sonriendo, podía haber escrito unos poemas, unas poesías y unas crónicas que realmente eran llenos de vida, de pasión, que eran como un volcán en erupción. Esa anomalía entre la figura y su obra inconscientemente me llevó a poner la atención sobre un artículo de una columna. Así hablamos la gente que nacimos leyendo diarios, hablamos los artículos de una columna prácticamente no tienen importancia, son, ¿no es cierto?, una columna, un título chico en un diario de circulación nacional, El Mercurio, donde contaban que Doris Dana, la albacea de Gabriela Mistral, y con quien había vivido sus últimos 10 años de vida, había fallecido hace 3 meses. Yo dije, ¿por qué los chilenos nos enteramos 3 meses después de la muerte de Doris Dana? ¿Cuál es la distancia que tenemos Chile con Gabriela Mistral? Entonces eso me quedó dando vuelta y empecé una investigación que me llevó a entender lo que estaba sucediendo en ese momento con el legado, ¿no es cierto?
y tomamos la decisión de que había que ir a Estados Unidos a ver lo que más pudiésemos de ese legado antes que llegar a Chile, porque hay una cosa que no sé si ustedes la conocen, que se llama el mal del archivo. Y cuando un archivo llega a manos de alguien que tiene el poder como para ocultarlo o impedir a otros que accedamos libremente a los archivos, eso es algo bastante usual entre mis amigos historiadores, y por eso conocí ese mal. Entonces me adelanté al mal. Y de ahí surge esta película que ustedes van a ver ahora. Y donde encontraste cosas que quizás hubieran quedado sepultadas si no las hubieras encontrado antes de que el archivo se haya ido hacia Chile. Sí, y cosas muy, algunas cosas muy íntimas y otras que estaban ahí, pero nadie las había realmente buscado. Como por ejemplo la casa. La casa que ustedes van a ver que protagoniza de alguna manera parte de la película, también fue un encuentro, fue una búsqueda y un encuentro, pero un encuentro casual. Casual no, pero son esas casualidades que generan cosas muy positivas y que tiene que ver con la consistencia en la investigación y el deseo de conocer y de encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablaremos después. Tengo que decir que esta película es también una búsqueda formal de la que hablaremos después y que nos permite realmente tocar la voz y el cuerpo de Gabriela Mistral. Y también tengo que decir que he visto muchísimas películas, reportajes, bueno, un poco buscando todo lo que se había producido, y es la única película realmente que tiene esta a la vez distancia, respeto y calidad cinematográfica, de la que hablaremos después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. These albums I didn't find until my fourth trip down to Naples. I knew nothing. I didn't know that these albums existed until I emptied out one of the closets in the bedroom. They were at the far back of the closet, I'm sure for security so that no one could find them, which meant this one here is Mistral, the early years. So that's the first one. Then there is Santa Barbara, Mexico. Yo voy a México por 4 meses. No subiré a México City. No tomaré nunca tu libertad, le dice Gabriela. Guárdala entera. No te pediré nada, excepto tu compañía por algunos meses. Yo deseo no quedar viviendo, no vivir muy lejos de ti. Venga, pues muchísimas gracias por esta proyección, por esta película. Voy a preguntar algunas cosas, pero estoy segura de que en la sala hay muchas preguntas. Dejaré la palabra después. Pero hay algo que me gustaría que nos contaras, es cómo pasas de leer esta noticia y de decidir la investigación que vas a hacer sobre Gabriela Mistral, y luego las elecciones que hiciste, es decir, por una parte esta investigación con las entrevistas y los archivos, y por otra parte
estas dos líneas narrativas, con la narración con la voz de Gabriela Mistral y otras voces. Y luego entre las dos la idea de utilizar tu propia voz para leer las cartas, los archivos, etcétera, lo que permite también pasar de un universo a otro. Bueno, esto fue un proceso largo que se inició a fines del año 2006 y el estreno, como les dije, fue en octubre del 2011, no, en el 2011 en el Festival de Cine Internacional de Santiago y posteriormente en los cines de Santiago. En ese proceso, inicialmente, la investigación partió abordando la vida completa de Gabriela Mistral, ¿ya? Una investigación tratando, digamos, de abarcar con amplitud. Incluso el guión con el cual postulamos al fondo público que nos asignamos era un guión que tomaba una parte importante de la vida de ella. Pero y hubo muchas discusiones con el productor de la película, con Patricio Pereira, sobre de qué se trataba esta película, cuál era la mirada que había y cómo llegábamos a contar, cuál era la historia que queríamos contar, cuál era la historia, cuál era el punto de vista. Y después de mucho llegamos a que esta era una historia de amor entre Doris Dana y Gabriela Mistral, y una historia de amor también de una madre que pierde a su hijo. Entonces son esas dos grandes historias, ¿no es cierto?, que arman la trama de la película y que tiene que ver esencialmente con, y a partir de eso se hace la selección, ¿no es cierto?, de los materiales, ¿ah?, para que por sí mismos los materiales vayan narrando la historia. Esa era la intención. Mi voz aparece como una presencia que ayuda ayuda a caminar en medio de estos materiales, pero pero mi voz se usa prácticamente solo para repetir palabras que ellas escribieron. No es... ¿ah? ¿Y cómo elegiste? Justamente porque me parece que el tono que empleas es perfecto, porque hay que tomar cierta distancia, bueno, hay que, no sé, tomar cierta distancia, y sin embargo es muy emocionante. En un momento dado pensaste en utilizar una actriz que pudiera leer, o enseguida pensaste que ibas a hacer tú, porque realmente consigues una distancia que me parece bastante perfecta, porque lees cosas además muy íntimas y con respeto y con, no sé cómo trabajaste esto. A ver, lo que pasa es que hay un proceso también de... cuando encontramos la libreta la encontramos ya revisando las cajas que ya estaban en Chile, ¿ya? En base a digamos, no sabíamos que existía esa libreta. Entonces cuando encontramos esa libreta, que no estaba detallada en la lista de los materiales que cada caja tenía, ¿ya? O sea, al llegar los materiales a la Embajada de Chile en Estados Unidos, Pedro Pablo Segers, que en ese momento era el director del Archivo del Escritor en la Biblioteca Nacional, y además un histórico mistraliano, él está ahí varios meses, rodeado de todas estas cajas y estos materiales, y los va poniendo, ¿no es cierto?, tags, o sea, indicaciones, caja 1, caja 2, qué sé yo, ¿ya? Y
y cuando nosotros tenemos acceso a ese listado, no está esa libreta, pero sí hay una tacha que indica que hay un material que no está descrito. ¿Y por qué? ¿Lo sabes? ¿Lo has preguntado? No. No. No, porque nosotros accedimos a ese material gracias a la generosidad de Thomas Harris, que era el subdirector en ese momento, el poeta Thomas Harris, que era el subdirector del archivo del escritor, en un momento en que Pedro Pablo no estaba, estaba de vacaciones, ¿ya? Entonces, porque efectivamente esto es lo que la referencia inicial, ¿no? El mal del archivo, ¿ya? Cuando situaciones institucionales o situaciones particulares permiten que personas razonablemente se sientan, digamos, muy interesadas en acceder a un archivo y impedir de alguna manera el acceso por el máximo tiempo posible a otros investigadores. Yo creo que eso es algo usual. No sé, pero eso es lo que logramos evitar nosotros yendo a Estados Unidos, accediendo al máximo material y posteriormente, ya con mucha información y investigación, logrando encontrar los caminos posibles. Por ejemplo, esa casa, ¿no? Esa casa nadie sabía que existía, ¿ya? Cuando llegamos nosotros y vemos esta cantidad, fuimos 2 personas, el director de cámara y yo, en ese primer viaje a Estados Unidos, y había muchos sobres que tenían esa dirección, ¿ya? Y identificamos fotos de la casa, identificamos fotos de ese bosque medio valdiviano que tenía el jardín, etc. Y antes de subirnos al avión a Santiago, fuimos a buscar la casa un domingo en la mañana. Y cuando llegamos a la casa, a la calle, la numeración no existía. Paramos, le digo a Gabriel, el camarógrafo, le digo: Gabriel, para ahí porque mira, ese bosque es como el que vimos en la foto. No vimos la casa, pero tendremos imágenes del bosque. Paramos y en eso sale de una casa una señora muy alta, Joan Wagner, con una bata roja, pelo blanco, caminando a recoger su diario del domingo. Y yo corro, voy y le digo: señora, ¿usted por casualidad conocerá una casa que perteneció a una escritora chilena, premio Nobel? Me hace así, se da vuelta y me dice: bueno, mi casa, dice. Entonces, bueno, pero eso no habría pasado si nosotros no hubiéramos estado ese domingo a las 11 de la mañana ahí y no hubiéramos visto las fotos y las referencias y la calle, etc. Pero, por otro lado, yo creo que Gabriela Mistral nos acompañó durante toda la investigación, porque no fue solo eso, pasaron muchas cosas. La libreta también la encontramos de una manera investigando, pero sin saber que existía, ¿ya? Entonces, es como la investigación te va iluminando caminos que tú no sabes dónde te van a llevar, pero en general te llevan a algún lugar sorprendente. Y las grabaciones, audios de su voz, que son increíbles y que revelan un humor, porque es muy divertida. ¿Cómo las encontraste? ¿Fue fácil? ¿Cómo luego decidiste utilizarlas? Bueno, las grabaciones antes de llegar a Chile fueron todas digitalizadas por el gobierno, por el Estado de Chile, se digitalizaron y llegaron digitalizadas. Y por lo tanto, también tuvimos acceso a esas 30 horas de grabaciones ya que hay y que están disponibles, ya, y si no se las pasan, las tengo yo en mi computadora, así que también se las son 30 horas. Muchas de esas grabaciones son música de la cual escuchaba Gabriela Mistral, muchas de las cuales están también en una colección magnífica de discos que tiene ella, que tiene mucho que ver con los libros
con música sagrada, música mística, que a ella le interesaba. Entonces, y respecto al tono, el tono tiene que ver con cuando encontramos la libreta, la verdad es que yo me paralicé. Porque una cosa es decir, bueno, Dori no era su secretaria, era su amiga, vivían juntas, etcétera. Una cosa es eso, ¿no? Mostrarlo. Y lo otro que sean sus palabras, ¿no es cierto? Su grabación, sus palabras escritas, las que nos cuenten esa historia. Entonces, la verdad es que yo me paralicé y dejé un par de meses el trabajo, pensando qué iba a hacer con esto, qué hacía. Y después de pensarlo, reflexionarlo, conversar, pensé que esta historia y estos materiales eran vitales para comprender quién era Gabriela Mistral, para iluminar esa parte que estaba en sombra, oscurecida, ¿ya? Pero que la había de alguna manera castigado, transformándola en una estatua sin vida. ¿Y tú crees que, porque es que hasta el último momento, entonces Doris Dana incluso negó totalmente cualquier relación amorosa, etcétera, pero si todo esto se ha grabado, todo esto se ha guardado, etcétera, tú piensas que, bueno, en alguna parte hay una voluntad de que en un momento dado se sepa, se conozca esta relación. Y desde tu propio punto de vista, yo te preguntaba eso antes, pero ¿piensas que tu acercamiento también es un acercamiento político por una parte? Aquí la palabra lo privado es político, me parece que corresponde totalmente a este descubrimiento que hiciste, y porque yo vi un reportaje, varios documentales, etcétera, y siempre era su secretaria, su ayudante, etcétera, no había nada sobre todo esto, por lo menos en audiovisual. Sí, que lo que pasa es que había una reafirmación muy fuerte de los mistralianos, los hombres mistralianos, que había muchos en ese momento. Yo no soy una experta en Gabriela Mistral, hay mucha gente que ha dedicado su vida a estudiarla, ¿ya? Más aún, y ahora, con todo el acceso que tenemos a conocerla más, ¿ya? Pero sí me sorprendía porque incluso personas, por ejemplo, como Luis Vargas Saavedra, en un momento dado, un gran mistraliano, un hombre que ha hecho cosas importantísimas por la obra de Gabriela Mistral, en un momento da una entrevista donde él dice que lo que pasó realmente es que Gabriela Mistral en los últimos años de su vida ya se había vuelto loca. O sea, la preferían loca que lesbiana. ¿Entiendes? O sea, entonces, un rechazo a aceptar una condición que digamos, yo nunca entendí por qué con tanta fuerza, ¿no? Pero es como que no te aceptaran a ti como ser humano. Es una de las cosas que también pensé yo, mucho. Decía, a ver, ¿cómo me sentiría yo? ¿Cómo se sentiría cada uno de ustedes? ¿No es cierto? Si en la historia que relatan aquellos que dicen saber de ustedes, que dicen amar lo que ustedes son capaces de hacer, niegan, oscurecen una parte de ustedes. Yo decía, esto es muy doloroso para cualquier ser humano. Entonces, si ella, por las razones que sea, porque tenía que
porque vivía de escribir en diarios conservadores, ¿no es cierto?, de América Latina, de América, porque hacía clases en universidades, bueno, y porque no importa, porque ella quería llevar la vida que quería llevar y punto, ¿ya? Pero si aquellos que me estudian y que supuestamente me admiran, ¿ya?, ponen un negro sobre una parte central de mi ser, eso yo lo encuentro que es muy triste, es una maldad hacia esa persona, siento, a causa de... Lo que pasa es que Gabriela Mistral, a diferencia de Pablo Neruda, nunca tuvo nadie que la defendiera, ¿ya? No pertenecía a ningún partido político, no tenía esposo, marido, no tenía una fundación, no, o sea, ella era una solitaria, ¿ya? Entonces su familia provenía, ¿no es cierto?, del medio de las montañas. Entonces, que Pablo Neruda tenía un partido político, tenía una fundación, tenía exmujeres que todas la defendían, o sea, entonces no, aquí no hubo nadie que la defendiera, a tal punto que la primera universidad privada en Chile, que se fundó a fines de la dictadura, se llamó Gabriela Mistral. Y esa universidad, estamos hablando del año 2010, pero la dueña de esa universidad, que ya no es la dueña porque la familia la vendió, dijo en una entrevista... ¿La Mónica Madariaga? No, ya me voy a acordar el nombre de ella. No, dijo que en la Universidad Gabriela Mistral no entraban alumnos ni alumnas homosexuales. Entonces, estamos hablando... Esa es la relación, o sea, es como que tú tomas una parte de la persona y no la tomas en su integridad. Y eso siento que es muy violento. Y en ese sentido es un acto político. El tratar, digamos, de ayudar a integrar el dibujo, ¿no es cierto?, de esta genio femenina, porque es una genio. ¿Y qué piensas de la figura de Gabriela Mistral también ahora, bueno, la recuperada, pero no recuperada en un sentido, bueno, en un buen sentido, digo, por el feminismo y durante el estallido social, las obras de street art que se hicieron, etcétera? A ver, yo creo que ella en general era una persona bastante independiente y no era feminista, ¿no es cierto?, en el sentido que en 1906 escribe en un diario local que la mujer tiene que educarse, que es su obligación, su responsabilidad para liberarse de todo yugo masculino, ¿ya? O sea, estamos hablando de hace 120 años, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es completamente feminista, pero ella no sigue ninguna, ¿entiendes? O sea, no está con ningún grupo. Yo no sé si le gustaría tanto que se la apropiaran, pero por otro lado, a ella le encantaba ser famosa y que la celebraran y que qué sé yo creo que le encantaría verse dibujada en todas partes y que el centro cultural se llamara Gabriela Mistral. O sea, creo que eso le gustaría. No sé contestar si la apropiación de diversidad de grupos feministas, no tengo idea, pero que ella era, que antes de cumplir 20 años escribía ya esas cosas, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés. Muchísimas gracias.